Hola jóvenes, bienvenidos a la clase 4. Hace un momento estábamos comentando sobre la importancia de la perspectiva histórica en su formación y queremos agradecerles por continuar y por estar aquí. En este cuarto módulo en el que cerramos el seminario, les queremos compartir el tema. ¿Cuál es? Es precisamente, vamos a hablar del análisis urbano de la Ciudad de México. Me van a decir ustedes, bueno, pero ¿y urbanismo islámico? Bueno, vamos a ver cómo el urbanismo islámico dictó la configuración urbana de la ciudad paleohispánica. Y creo que hay un punto muy importante y creo que no está de más hablarlo, y aprovechando este cierre, en donde quisiéramos transmitirles desde nuestra profesión y desde nuestra expertise que ustedes son personas que al final de cuentas tienen este poder de creación, en donde es muy importante que el profesionista, independientemente de la disciplina o la ciencia en la que se desenvuelve, a partir de tener diferentes perspectivas y de nutrirse de los otros, que son las otras disciplinas, y construirse a partir de esto, no agoten nunca el proceso de creatividad. Ser universitario, mencionábamos hace un momento, y como bien decía la doctora Leila Seyed, es ser universal. El que ustedes retomen esta idea, la incorporen y la hagan suya, les genera precisamente estas posibilidades de no agotarse como seres humanos, de sí saber que en la práctica, en el quehacer profesional, habrá formatos, habrá circunstancias de productos específicos, pero cuando tú adhieres precisamente este componente, esta circunstancia de creatividad y de ser integral y de hacerte desde el otro, desde la otredad, pues bueno, tienes infinidad de posibilidades de proporcionar al conocimiento, a la disciplina, a la sociedad, a lo que sea que vas a dar eso de ti como ser humano, un cambio. Y esto es muy importante cuando lo vemos desde una circunstancia personal, pero cuando ello se multiplica en sociedad es en donde nosotros podemos ver los grandes cambios. Muchas gracias por eso. Y no sé si quiera cerrar este discurso con algo antes de, digamos, de la última clase. Muchas gracias Perla. Primero que nada quiero agradecerles el espacio y agradecer la presencia de todos ustedes, todas y todos ustedes que están viendo esta serie de módulos. Espero, igual que la doctora Perla, espero que realmente puedan incorporarlo a su formación. Es cierto, la formación pues parece como muy, digamos, muy rígida, y hay que darnos cuenta que en realidad podemos nosotros aprender ciertas cosas que serán transversales en las cosas que hacemos, ¿verdad? Entonces, pues eso, agradezco mucho el espacio, mucho la presentación, y pues nada, vamos a ello, terminemos. Bueno, pues en esta última sesión vamos a ver precisamente la primera Ciudad de México y la caída de México Tenochtitlan. Ese es el análisis de la Ciudad de México, ¿verdad? Me entenderán que por cuestiones, bueno, pues desde por la forma y también pues por la extensión, ¿verdad? Esto se puede dar en un curso entero de 6 meses o de 1 año. Entonces tienen que entenderme que lo resumiré un poco, pero también estaré yo siempre presente para que me hagan todas las preguntas, consultas. Yo estoy abierto a cualquier duda que pueda surgir. Lo que quisiera yo contarles es, primero que nada, la construcción de la primera Ciudad de México. Vamos a ponernos en contexto, se los propongo. Primero, piensen tiempo. Siempre que piensen en historia, piensen tiempo y lugar, porque sin tiempo o sin lugar no tiene ningún sentido, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Entonces, tiempo, vamos a poner después de 1521, ¿verdad? Porque 1521 es el año en que concluye la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan, ¿verdad? La ciudad prehispánica capital del Imperio Mexica. Bueno,
Entonces, de 1521 y luego límite, a ver, vamos a decir, desde 1521 hasta 1535, vamos a ponerle límite. ¿Y qué pasa en 1535? Tienen que saber ustedes que en realidad en 1535 llega el primer virrey, don Antonio de Mendoza. Ese primer virrey es un funcionario de Carlos V que viene a gobernar pues digamos, el territorio que se está creando en este espacio que hoy en día llamamos México. Entenderán muy bien, o más bien se habrán dado cuenta, que hay una gran distinción entre espacio y territorio, y eso a algunos de ustedes que tengan formación filosófica, pues les recordará a Deleuze y a Guattari, los muy famosos filósofos postestructuralistas franceses. Bueno, es que en realidad, pues si nosotros pensamos en la diferencia entre territorio y espacio, podríamos decir que se forman diferentes territorios en un mismo espacio, ¿verdad? Y los territorios, por ejemplo, el territorio en el que vivimos el día de hoy en este espacio se llama México, ¿verdad? También el territorio al que pueden viajar en un avión hoy en día en la península ibérica se llama España, pero no solamente, también Portugal, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen, bueno, pero vamos a hablar de la España en la prehistoria o el Portugal en la Edad Antigua, pues en realidad sería un anacronismo, ¿verdad? Porque no existen esos territorios todavía en ese espacio. Bueno, esto los hará pensar y las hará pensar en qué pasa con el México en la prehistoria. Bueno, pues el México en la prehistoria no existe México en la prehistoria. Más bien, el espacio que hoy en día es México tuvo una etapa prehistórica y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a pasar? No voy a hacer demasiado hincapié en eso, pero solamente para que sean conscientes de la diferencia entre territorio y espacio. Y bueno, si hablamos del territorio, vamos a hablar de la Ciudad de México, del espacio más bien. Hablaremos de la Ciudad de México, actual Ciudad de México, y especialmente nuestra historia se va a desarrollar en la actual Delegación Cuauhtémoc. Nadie me va a decir la Delegación Cuauhtémoc en tiempos prehispánicos, ¿verdad? Pero bueno, es que en realidad pues el espacio existía, pero hoy en día es una delegación. O bueno, perdón, una alcaldía, ahora lo estoy pensando, es una alcaldía, ha cambiado. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar de eso, del Centro Histórico de la Ciudad de México, y en cuanto a los límites temporales, les decía yo que el 1535 es uno de nuestros límites temporales. Llegó el virrey Antonio de Mendoza en 1535 a gobernar en nombre del emperador Carlos V el territorio de la Ciudad de México, ¿verdad? Y a partir de ese momento se va a crear el virreinato de la Nueva España. Entonces ustedes me dirían, bueno, pero ¿qué hay antes del virreinato de la Nueva España? Porque está hablando Rodrigo de 1535. Claro, en 1526, eso se llama virreinato de la Nueva España, pues no es un virreinato precisamente. Es a lo que yo llamo ese periodo desde la caída de México Tenochtitlan hasta 1535, lo llamo el periodo paleohispánico, o sea, antiguo español, o sea, antiguo hispánico, ¿verdad? Ese periodo pues está dictado por tiene unas características fundamentales. Una de ellas es que, bueno, pues en un primer momento las autoridades las autoridades en este territorio pues van a ser los conquistadores de México Tenochtitlan. O sea, ahí van a tener ustedes a Hernán Cortés, a Pedro de Alvarado, tendrán a nuestro geómetra favorito, a los que conocemos la construcción o somos expertos o estamos interesados en la construcción de la primera Ciudad de México, a Alonso García Bravo, por ejemplo, y bueno, todos ellos son conquistadores de México Tenochtitlan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos van a ser las autoridades. Bueno, también me dirán ustedes, bueno, pero no es que esté solamente Hernán Cortés y haga lo que quiera, sino que poco a poco se irán creando organismos que irán gobernando este territorio. Es cierto, eso es cierto. Ahora, además de ello, tengo que mencionar una cosa, y esto es un sesgo directamente del doctor Manuel Sánchez de Carmona, que ha sido mi tutor postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco,
y me ha hecho pensar y reflexionar en varias ocasiones sobre el papel de la iglesia, ¿verdad? Sobre el papel de la religión. Y esto es muy importante. Ese periodo, de entrada ya les voy a decir, y esto lo he pensado concienzudamente últimamente, el papel de la religión es fundamental en ese momento. ¿Quiénes son los estandartes, por así decirlo, los que en realidad están llevando la evangelización y están llevando la religión en la Ciudad de México en el periodo paleohispánico? No van a ser otros que precisamente los frailes de las órdenes mendicantes que han ido llegando a la ciudad o al territorio que actualmente es México, ¿vale? Al espacio que actualmente es el territorio mexicano. ¿Quiénes son? Primero, bueno, si no me falla la memoria, los primeros serán los franciscanos, que llegarán en 1524, y sucesivamente llegarán dominicos, si no mal recuerdo, en 1526 o 28, y después llegarán los agustinos, ¿verdad? Ellos se van a situar en la primera Ciudad de México, van a tener sus emplazamientos también, sus lugares. Bueno, pero entonces ya les di un contexto histórico de qué estamos hablando. Ahora, es muy importante que sepan ustedes que, bueno, primero se da la guerra de conquista. Esa guerra de conquista, para quien sea experto o experta en estrategia militar medieval, pues tienen que saber que muchos de los relatos de las técnicas que utilizó Hernán Cortés y también sus hombres en la guerra de conquista, pues aparecen en sus cartas y nosotros las tenemos, y son técnicas que vienen del mundo islámico peninsular, entre ellos, por ejemplo, el tornafulle se llama, tornafulle. Bueno, pues el tornafulle, esto lo estoy diciendo en memoria, así que puedo tener alguna equivocación temporal y demás, pero vamos, es una estrategia medieval que se aplicaba en la actual Extremadura en tiempos islámicos, eso sin duda. Bueno, a partir de eso ustedes pueden ir viendo ciertas características islámicas en las cartas de relación. Si ustedes abren su segunda carta de relación de Hernán Cortés, y digo abren porque seguramente tendrán la edición por rúa que todo el mundo tenemos, ¿verdad? Ahí podrán leer que Hernán Cortés precisamente habla de las grandes mezquitas que encuentra en la ciudad prehispánica. Bueno, encuentra grandes mezquitas. Después, si analizamos los relatos sobre el mercado de Tlatelolco, vamos a encontrarnos con que nos hablan de cierta manera teniendo como un arquetipo de otredad a la sociedad islámica. Y eso no es algo extraño, ya que son castellanos, que la cultura que conocen de mejor manera y que es una cultura que les es ajena es la islámica, a pesar de todo lo que los ha influido. Ahora, si nos concentramos en la construcción de la primera Ciudad de México, tendríamos que hablar precisamente de el primer emplazamiento. Piensen ustedes que la Ciudad de México está en el islote, existen 4 barrios que llamaremos después los barrios de indios de la Ciudad de México, en lo que me estoy precisamente enfocando mi investigación hoy en día, y precisamente esos 4 barrios están alrededor del centro ceremonial, ¿verdad? Que está delimitado por un muro llamado el Coatepantli, ¿no? El muro de las serpientes. Bueno, en realidad llega Hernán Cortés, y Hernán Cortés en un primer momento parece ser que dijo que no permitiría el establecimiento de ningún indio ni castellano en la ciudad antigua de Tenochtitlan. Esto realmente pues porque era uno de los elementos fundamentales para demostrar las grandes hazañas que había llevado a cabo Hernán Cortés, quien era un señor que no era un gran noble castellano, sino que en realidad era un aventurero que pues había logrado conquistar un gran imperio y que ahora mismo pretendía convertirse en una especie de rey de México, ¿verdad? Ahora, pasa el tiempo y nosotros hemos perdido las primeras actas de cabildo. Tienen que saber que el primer cabildo, que debe ser más o menos allá de 1521, 1522,
llega hasta el 1524, pero se queman y se pierden esas actas de cabildo. Por lo tanto, no sabemos qué pasa ahí en cuanto a fuentes documentales. A partir de 1524, si no me falla la memoria, del 8 de marzo de 1524, tenemos la primer acta de cabildo que conservamos hoy en día. Pueden consultarlas en internet y fácilmente leer ahí que la ciudad se ha fundado, o sea, ya existe una Ciudad de México, y esa Ciudad de México está en el mismo lugar donde se encontraba México Tenochtitlan. Bueno, es algo complicado. Es más, ahí mismo se darán cuenta que se refieren a la ciudad como la Ciudad de México Tenochtitlan, que si también no me falla la memoria, perderá la ciudad el nombre de Tenochtitlan por haber pasado al desuso en el año más o menos de 1572, pero bueno, en la década de los 70, del siglo XVI. Bueno, esa ciudad de México, voy a llamarla México a pesar de que se llame México Tenochtitlan también en tiempos castellanos, esa Ciudad de México va a ser fundada, ¿vale?, por Hernán Cortés y sus hombres, con un proceso que fue absolutamente, y aquí les recuerdo una palabra que utilicé hace unos días, absolutamente orgánico. En un principio se establecerá Hernán Cortés en el actual Coyoacán, ¿verdad? Para todos aquellos que piensen que la casa de Cortés de Coyoacán, ese palacete que está en la plaza de Coyoacán, donde está la escultura de Hidalgo, que le llaman la casa de Cortés y que es un palacete que, si mi vista no me falla, es del siglo XVIII, pues esa es la casa de Cortés, pues tienen que saber que están en un error. Muy probablemente podríamos, solamente por el análisis del viario de Coyoacán, podríamos intuir que la zona del siglo XVI estará en la zona del Parque de la Conchita, que todo el mundo conocerá, donde está una iglesia del siglo XVI. Bueno, ahí se establece Hernán Cortés y establece sus primeras casas, junto con los demás conquistadores, y decide ahí fundar la ciudad. Ahora, el problema es que Hernán Cortés se encuentra con un escenario de profunda inseguridad, y esto lo estamos intuyendo por las características que tendrá la ciudad poco a poco, solamente leyendo la ciudad. Nos damos cuenta que Hernán Cortés en un principio se establece en Coyoacán, pero que en Coyoacán es un lugar vulnerable, ya que está en tierra firme. Se da cuenta de una gran ventaja que tiene el islote. Ahora, la ventaja es que puede utilizar las aguas del lago como si fueran murallas, ¿verdad? Perdónenme que estoy resumiendo todo esto, pero vamos, ustedes tienen que imaginarse esa situación en la cual, bueno, existen hipotéticos, yo qué sé, voy a inventarme, 3 millones de guerreros mexicas más allá del Cerro del Judío o del Ajusco. Pero bueno, no los ha visto todavía. O sea, ¿a qué voy con eso? El enemigo mexica existe, pero bueno, a la vez es un enemigo hipotético que está viendo que es muy fuerte y que puede vencerlo en cualquier momento. Pero existe otro enemigo mucho más plausible, que es un enemigo que ya lo ha atacado en otras ocasiones, y el ejemplo perfecto es cuando el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, manda a Pánfilo de Narváez a tratar de detener a Hernán Cortés. Nadie me negará que Hernán Cortés debe tener miedo de la llegada de los castellanos y de la usurpación del pequeño poder que ha creado en esta nueva ciudad. Entonces Hernán Cortés decide desplazar la ciudad, la fundación de la primera Ciudad de México, de Coyoacán, se la lleva a lo que llamamos el centro histórico de la Ciudad de México, en medio del lago, entre los islotes. Y cuando digo entre los islotes, hay varios islotes. El primer islote, pues lo podríamos decir, es Tenochtitlán, pero está Tlatelolco, por ejemplo, y hay varios islotes. Él se establecerá en el islote y pedirá a Alonso García Bravo que trace la llamada traza, ¿verdad? Nunca hemos sabido si la traza era un plano o si era realmente el viario de la ciudad, pero bueno, a partir de eso irán construyendo la ciudad. ¿Cuáles son las características fundamentales que tendrá esa primera ciudad castellana? Bueno, lo primero es que Hernán Cortés va a crear una edificación antes de cualquier desplazamiento, y eso será el puerto de las Atarazanas.
Ese puerto de las Atarazanas, que si alguien esté interesado o interesada en las Atarazanas, precisamente puede leer un artículo de Leopoldo Torres Balbás de los años 40 sobre las Atarazanas de Sevilla, verdaderamente, que creo que se puede encontrar en internet fácilmente. Las Atarazanas son es, en el caso de la Ciudad de México, un puerto fortificado, una fortificación defensiva que alberga los que todo mundo conoce, porque nos lo enseñaron desde la primaria, los 16 bergantines que le sirvieron para la monopolización de las aguas de la Laguna de México en la guerra en el sitio de Tenochtitlan. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Nosotros, ¿cómo podemos interpretar el establecimiento de las Atarazanas? Bueno, pues directamente con la monopolización de las aguas, ¿verdad? Estoy diciendo monopolización, pero vamos, la utilización de las aguas como una barrera defensiva. Ahora, esa barrera defensiva puede ser defensiva o puede ser ofensiva, la barrera. Recuerden ustedes que el mismo Hernán Cortés utilizó las aguas para poner sitio a la ciudad de Tenochtitlan. Aquí voy a resolver una duda que hemos tenido toda la vida. Las aguas son saladas, ¿ok? De la laguna, y por lo tanto no pueden beber esa agua, ¿ok? Entonces, cuando Hernán Cortés utiliza los 16 bergantines para sitiar a los mexicas en Tenochtitlan, pues las aguas se convierten en un verdadero problema para los que están dentro. Pero en el momento que él tiene los 16 bergantines cuidando las aguas de que nadie construya ningún tipo de embarcación de gran envergadura para, para atacarlo, en ese momento Hernán Cortés tendrá el control de las aguas y las aguas funcionarán como una barrera defensiva. Eso me lleva a hablar entonces de los puentes. Y los puentes, pues los llamamos nosotros calzadas. Son calzadas mexicas, pero los mexicas construyeron una serie de calzadas. En total, pues podrían ustedes contar 5 calzadas, y digo 5 porque, bueno, hay una primera calzada que va de Tlatelolco hacia la zona de Azcapotzalco, luego se construye la calzada México-Tacuba que va de Tenochtitlan hacia esa zona de Azcapotzalco, ¿verdad? O de Tacuba, etc, etc. Luego de eso vamos a tener una calzada que lleve hacia el norte, más o menos por donde ahora pasan las calzadas de Guadalupe y la calzada de los Misterios, y luego vamos a tener 2 calzadas más, una pequeñita que llevará hacia un embarcadero, ¿verdad? Siguiendo la calle República de Guatemala actualmente, que llevará un embarcadero que está al lado de donde se fundaron las Atarazanas, precisamente, ¿verdad? Y por último, tendremos una calzada que irá al sur, que llevará directamente a la zona de Xochimilco. Es una calzada que solamente desde el Templo Mayor hasta, si la seguimos en línea recta, hasta Huitzilopochtli, actual Churubusco, va a tener más o menos unos 8.8 kilómetros de longitud. Es ahí donde se van a encontrar Cortés y Moctezuma, toda esa parte. Bueno, estas calzadas, pues Hernán Cortés las utiliza como defensas también. Son puentes, así que cortará la calzada del norte y mantendrá la calzada la calzada México-Tacuba y también la calzada que va hacia el sur. Todo esto pues lo verán en este plano que han visto en repetidas ocasiones, ¿verdad? De cada una de las calzadas va apareciendo. La calzada que lleva al sur, precisamente, pues es una calzada que pues obviamente se convierte en un cuello de botella para cualquier ejército que quiera acceder a la ciudad o salir de la ciudad, y por lo tanto no solo con la calzada que llega al sur, sino con la calzada que va al oeste, o sea la calzada México-Tacuba, Hernán Cortés construirá una serie de reales para proteger esas calzadas. O sea, va a proteger lo que en estrategia defensiva se llama la cabeza de puente, ¿verdad? Controlar el puente constantemente. Bueno, no solamente eso, y simplemente para contarles
las diferentes características, todas esas son características del mundo islámico, de la ciudad islámica, se dan cuenta que también la Ciudad de México tiene en el centro, y aquí están viendo ustedes el mapa de Uppsala, y un acercamiento a donde está justamente las casas viejas de Cortés. Se dan cuenta que las casas viejas de Cortés están dentro de esa ciudad castellana, pero la ciudad castellana está dividida también de los barrios de indios. La división entre esos barrios de indios y la traza, o sea, la ciudad castellana, estará delimitado por medio de canales, ¿vale? Entre ellos este canal, que es lo que llamamos la acequia real, ¿verdad? Que surtirá de todos los productos del sur de la Ciudad de México al centro de la Ciudad de México hasta el siglo XX. Y después, además, ojo, está en el centro la traza, o sea, en el centro está la Ciudad de México castellana, y los límites estarán marcados por cuerpos de agua, pequeños, pero sí tendrán puentes. Eso lo vemos gracias a las cartografías antiguas, y sabemos que esos puentes pueden ser cortados en cualquier momento en que se encuentre asediada la ciudad. No solamente eso, sino que tendremos como último reducto defensivo las casas viejas de Cortés. Las casas viejas de Cortés que ustedes ven aquí en pantalla, este es un plano de la segunda mitad del siglo XVI. Si se dan cuenta, pues las casas de Cortés son unas estructuras almenadas, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, es una fortificación defensiva, el último reducto defensivo de la ciudad, donde se alberga el poder político, económico y militar de dicha ciudad. Eso, en otras palabras, se llama ciudadela, es una ciudadela, ¿vale? Y en términos islámicos es una alcazaba, que por cierto, solamente como un dato curioso, las alcazabas han sido un elemento defensivo de muchas de las ciudades castellanas que conoció Hernán Cortés, de origen islámico, y que están asimiladas para el siglo XVI, cuando Cortés, y finales del siglo XV, cuando Cortés pues fue conociendo el mundo que los rodeaba, pues estaban asimilados a la cultura castellana medieval. Y ustedes tienen que saber que el mismo pueblo donde nació Hernán Cortés, que es el pueblo de Medellín, tiene sobre todas las cosas un marcador, por así decirlo, un marcador urbano, que es la alcazaba en lo alto de una colina. Bueno, pero esto es un dato curioso. No estoy diciendo en ningún momento que porque vio esa alcazaba necesariamente tenía que ir construyendo alcazabas, sino más bien lo que estoy diciendo es que necesita construir alcazabas porque este señor es de mentalidad medieval y lo que está haciendo es proteger la Ciudad de México. La primera Ciudad de México tiene defensas. Sus defensas son, para empezar, las aguas del lago, los puentes, los reales y, por supuesto, dentro de la Ciudad de México, alrededor de los barrios de indios, más bien alrededor de la traza y como límites de los barrios de indios, vamos a tener cuerpos de agua que van a delimitar esa ciudad y que después tendrá dentro una alcazaba como último reducto defensivo. Es más, vamos a aventurar una cosa más. Hay un espacio, en las ciudades islámicas medievales, hay un espacio vacío entre la alcazaba y la ciudad. Eso es una cosa conocida, que el doctor Fernando Valdés Fernández ha estudiado en repetidas ocasiones y yo también. Es algo que podemos ver en la ciudad de Megnés, por ejemplo, en el norte de África, en el actual Marruecos, pero que también podemos encontrarnos en la ciudad de Badajoz, en la ciudad de Toledo. Si ustedes van a la ciudad de Toledo y se preguntan, bueno, ¿y qué es la plaza de Zocodover? Bueno, pues la plaza de Zocodover, vamos a remitirnos a la literatura sobre la arqueología urbana de la ciudad de Toledo, es la plaza de las caballerías, ¿verdad? Aquí citando a Ana Rita Valero. En realidad, pues lo que estamos viendo es la plaza de las caballerías. ¿Qué es lo que va a pasar en el caso de Badajoz? En el caso de Badajoz vamos a tener la plaza alta, que es también la plaza que históricamente es del mercado. Y esas plazas de mercados que están pegaditas así a un ladito de las alcazabas y entre la alcazaba y la ciudad, son en realidad espacios vacíos, ¿verdad? De las ciudades islámicas. Ahora, ¿qué pasa con eso y la Ciudad de México? Me van a decir ustedes, pero allá hay una plaza, un espacio vacío.
Bueno, y si yo les digo que existe actualmente una plaza que se llama la Plaza del Marqués, que es el espacio vacío que hay entre cualquier otra estructura enfrente de las casas de Cortés, ¿verdad? Y la ciudad, que esa es la primera plaza de la ciudad, la Plaza del Marqués, y hoy en día la pueden identificar porque es donde se detienen los turibuses, ¿verdad? En el centro de la Ciudad de México. O, por ejemplo, si yo les digo que cuando llega el primer virrey, don Antonio de Mendoza, en 1535, dice, y cito a Kubler, ¿verdad?, en su libro de Arquitectura Mexicana del siglo XVI, dice algo así, estoy digamos, parafraseándolo, dice que hay que eliminar las casas que se han construido alrededor de la traza a un tiro de pistola. ¿Y eso qué es? Bueno, pues en pocas palabras lo que yo les estoy diciendo es que entre la traza y los barrios de indios hay un espacio vacío, que es un espacio defensivo para la ciudad. Todas estas son características, de muchas más. Podríamos hablar de solares, de reutilización del espacio sagrado, podríamos hablar de las casas fortaleza, podríamos hablar de muchas otras características que por supuesto pueden encontrar en mi tesis doctoral, pero bueno, que poco a poco iremos analizando. Por cuestiones de tiempo mencioné algunas de ellas y espero que les haya gustado. En pocas palabras, el urbanismo puede hablarnos del pasado. Es un elemento o digamos una disciplina complementaria que nos habla del pasado, de relaciones humanas y de la pervivencia de estructuras a través del tiempo. Muchas gracias. Bueno, y por último, pues quiero invitarlos y invitarlas a la sesión en la que voy a estar respondiendo sus preguntas, sus dudas. Les ruego, por favor, escríbanme, mi correo electrónico es rodrigotiza@gmail.com, escríbanme con cualquier duda o comentario que tengan, y no solamente eso, sino, digamos, ordenen sus ideas. Yo ya les digo, tenemos poquito tiempo para la sesión de dudas, preguntas y respuestas, pero les ruego que escriban su pregunta y yo estaré encantado de poder contestarles todas sus dudas. Muchas gracias. Jóvenes, les agradecemos mucho su presencia, el haber participado en este seminario que se ha hecho con mucho amor, con mucha disposición, esperando que sea algo que les sirva personalmente y también para su vida profesional. Como les comentaba y les he comentado yo incisivamente en las clases, quisiéramos que esto, además de que sea algo que proporcione a ustedes y a la profesión como una herramienta, una metodología o formas u otras formas de ver el mundo, ¿no? Este proceso de aculturación con relación a las perspectivas y a los contenidos que nos ha compartido el doctor Rodrigo, que bueno, que sea parte de una transformación, de un proceso, de una evolución, que son palabras que hemos estado escuchando reiteradamente para esto, ¿no? Para esta cuestión que les mencionaba sobre la creatividad y sobre la creatividad como un acto de no anularse, como un acto de renovarse, de saberse que al final de cuentas como seres humanos, independientemente de nuestro quehacer, de lo que decidamos, ¿no?, en esta adultez, ¿no?, de ser, podamos tener esa posibilidad también de divertirnos, esa posibilidad de crear, de generar y de impactar en lo colectivo, ¿no? Porque creo que esto, al final de cuentas, no solamente es algo personal, sino que algo como, o un ejercicio que en comunidad impacta de manera positiva, y creo que hoy en día, ayer y mañana y en el futuro será una acción que, bueno, que beneficia, que aporta y que impacta de manera positiva. Les agradezco nuevamente que hayan estado conectados, que den seguimiento al seminario, y cualquier duda, como les decía el doctor Rodrigo, pueden escribirle y bueno, él con mucho gusto estará
contestándoles y pues bueno, tratando de despejar todas estas dudas. No sé si quieras comentar algo más, Rodrigo. Pues nada, por último, vuelvo a agradecer. Te agradezco a ti, Perla. Muchas gracias. Y les agradezco su presencia. Acuérdense de contar historias. ¿Vale? Gracias. Gracias.